Hace una semana leímos una información y se está acercando la fecha. La información decía quienes dejarán de pagar, hablaba sobre quienes dejarán de pagar el IVA en las compras en el supermercado tras los cambios que fijó el gobierno. El ARCA implementará a partir del 1 de julio, estamos a algunos días nada más, a una semana, un cambio que exime de la percepción del IVA a las compras de alimentos menores a 10 millones de pesos realizadas por consumidores finales en supermercados y comercios. Para que nos explique bien de qué se trata y quiénes son los que se van a beneficiar y de qué manera, con esto nosotros convocamos al abogado tributarista Franco Rossi. Franco, buen día. Gabriel Penice es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Buen día. Bueno, ¿de qué se trata esto, Franco? Mira, esto es así, ¿no? Desde el 2006, o sea, hace casi 20 años, había un régimen en donde las compras en mayoristas, en donde el que compraba no podía acreditar o que era responsable de inscripto o que era monotributista, o sea, que era consumidor final, se presumía, ¿sí?, que era un sujeto no categorizado. Y entonces de esa manera en la compra el vendedor tenía que hacer una percepción adicional de IVA de la mitad del IVA. O sea, uno compraba un producto de 100 pesos más 21 de IVA. Si uno estaba en esa condición, se agregaba un 10,5 adicional de IVA, con lo cual la compra se hacía muy gravosa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ese límite se traslada para compras mayores a 10 millones de pesos. ¿Esto dónde está enfocado principalmente? A aquellos que tienen algún pequeño negocio en algún barrio y que no tienen ninguna inscripción, no tienen ninguna categorización en ARCA, en la ex-AFIP, y entonces que cuando iban a comprar algún supermercado mayorista para poder abastecerse de sus productos en su almacén de barrio, bueno, sufrían una percepción adicional, ¿no? Bien. Los supermercados chinos, por ejemplo, ¿no? Digo, el supermercado en donde uno iba a venderle o iba a comprar el supermercado, el supermercadista, y no tenía ninguna acreditación de su condición como responsable inscripto, entonces sufría una percepción adicional. Entonces eso hacía que se encareciera mucho el costo de los productos en ese segmento de la economía informal, si vos querés, ¿no? Perfecto. Y a partir de ahora, entonces, esto va directamente dirigido, o directa o indirecta, a los negocios pequeños. A los negocios pequeños o también es habitual que alguna familia o que varios miembros de una familia decidieran decir, bueno, vamos a ir al mayorista a comprar porque los precios son convenientes, y entonces cuando el mayorista no podía acreditar de que eso era para un consumo personal, para el consumidor final, entonces aplicaba esta percepción adicional. Entonces, con lo cual, digo, para los pequeños comercios ahora van a tener una disminución en los precios por evitar esta percepción adicional, que además pensé que una percepción que si yo no la puedo usar en ningún lado forma parte del precio, ¿no? Entonces yo al momento de tener que vender ese producto, bueno, ese producto tenía un costo mayor y que hacía que tiene que tender a que los precios en ese segmento de economía minorista un poco informal tiendan a bajar, ¿no? A partir del 1 de julio. O sea, la intención es que puedan ser un poco más competitivos respecto a las grandes cadenas de supermercados que no van a tener esta posibilidad. Tienen que trasladar esa quita a sus productos y a lo mejor ahí competir un poco mejor y que el consumidor encuentre el beneficio. Pasa por ahí el tema. Exactamente, un poco la idea es esa, es decir, hay mucho comerciante que no tiene ninguna registración en ARCA y hasta ahora tenía que pagar un 50% más de IVA, y entonces eso hacía que al momento de tener que vender el producto tuviera un costo más caro. Ahora ese 50% adicional de IVA va a desaparecer hasta 10 millones de pesos a la compra, o sea, es un monto bastante importante. Con lo cual, nada, esto tiende a que de alguna manera los precios en ese segmento de la economía disminuyan, ¿no?
Claro, Franco, ¿y qué otro tributo, qué otro impuesto debiera empezar a estudiarse para sacarlo? Qué sé yo, tenemos tanto el impuesto al cheque, el ingresos brutos, no sé, ¿cuál ves la posibilidad que puedan ir eliminándolo? Bueno, dijiste dos de los impuestos que en términos técnicos los tributaristas decimos que son uno de los más nocivos del sistema tributario, ¿no? El impuesto al cheque y el impuesto al ingreso bruto. Yo te diría, si me preguntás, el que primero tendrían que tratar de eliminar o por lo menos mitigar el efecto es ingresos brutos, porque ingresos brutos es un impuesto que se acumula en cada una de las cadenas de la venta, ¿no? El productor paga ingresos brutos, el comercializador mayorista paga ingresos brutos, el minorista paga ingresos brutos, y todo eso se termina trasladando al consumidor final, porque siempre que pensé que el impuesto en general no lo paga el productor o el dueño del negocio, sino que se traslada al precio final. Ahora, el problema que tenés con ingresos brutos, primero que está generalizado en todas las provincias, y segundo que es muy importante en términos de recaudación para todas las provincias, ¿no? Recauda más de 4 puntos del producto, o sea, eso es enorme. Ahora, de alguna manera se está hablando de algún IVA provincial, o que el gobierno nacional cobre el IVA y que el resto del IVA, que es una parte coparticipable, lo cobren las provincias como les parezca. Digo, el IVA a diferencia de ingresos brutos, si bien se grava en todas las etapas, por la forma que tiene el impuesto, por la mecánica del impuesto, solo grava justamente, ¿no? El valor agregado que tiene esa cadena, ¿no? Porque, bueno, por el juego de los débitos y los créditos. Pero ahora, si todo esto se tiene que sentar a analizar y que es importante, digo, una baja real en los impuestos para la competitividad, para que bajen los precios, digo, porque se habla de que no el dólar está atrasado, pero que el costo argentino y que toda la carga tributaria, etcétera, es muy importante de que la reforma sea integral, no con parches como vino siendo hasta ahora. Con lo cual ahí me parece que es más una disputa, te diría, una conversación que se deben los políticos, ¿no? Para decir, bueno, si vamos a eliminar impuestos, ¿cómo vamos a financiar cada una de las provincias y cómo vamos a financiar la nación, ¿no? Ese sería un poco el punto. Pero si vos me preguntás, vamos a tener una rebaja importante de los impuestos y un impacto en el valor de las cosas, de los bienes y los servicios, cuando se empieza a trabajar en serio en ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos, pensá de que hay actividades, la actividad financiera y provincias que cobran el 9%, o sea, es desopilante las alícuotas en algunos casos, ¿no? Muy bien, bueno, Franco, ha sido muy amable por este ratito, te agradecemos que nos hayas atendido. No, por favor, un saludo grande, Gabriel. Gracias, Franco Rossi, especialista en Derecho Tributario.